¿No me ven? No. Qué Hola, hola. raro, porque tengo abierto el video. ¿Ahora? Mm, No, No, se ve negro. está negra Ay, la qué pantalla. raro, qué raro. A ver, no, silencié. Mm. Puede ser que no me ande la cámara, es raro. Fondo, filtro, seleccionar avatar, pero no, no puedo. Perdonen que no puedo, no me anda la cámara. Sí, no me gusta. A ver si lo puedo solucionar. Ya. Bueno, voy a ver si puedo activar. Escuchar me escuchan, ¿verdad? Sí, escucharte sí. Pido disculpas, por favor, porque digo, son un montón de chicos y me gusta estar con la cámara prendida, obviamente, ¿no? No me gusta que estoy viendo si puedo, igualmente me pueden preguntar todo lo que ustedes quieran, que no hay problema, ¿sí? Profe, ¿no tiene Eh, una cintita la cámara o algo así? Porque a veces les ponen. eh, no, no, no tiene ninguna cintita, ninguna cintita. No, no, y estoy con la computadora, en donde está la cámara y todo, y nada. Por eso me llama la Consulta. atención. ¿Eh? ¿Diapositivas de esta clase van a subir al EVA? Lo que voy a hacerle es prepararles una PPT, ¿le sirve? Sí. Porque con la parte más importante de que de, mm, de lo que voy a hablar, ¿sí? Hoy vamos a dar concentración societaria, ¿sí? La Gracias. concentración societaria, vamos a hablar lo que son sociedades controladas, participadas, grupos de interés económicos y consorcios, ¿sí? Que son formas de vinculación jurídicas, económicas y sociales que se puede dar en diferentes sociedades, en las sociedades, ¿bien? Pero quiero diferenciar bien lo que son estas modalidades de concentración societaria. ¿Por qué? Porque en los grupos de interés económico y los consorcios, ¿sí? Si bien son formas de concentración, principalmente ellas es una modalidad de concentración donde no hay un control o dominio. Mirá, efectivamente, me están diciendo que la cámara está prendida, pero debo de tener algo en la computadora que no me está funcionando, ¿sí? Eso lo voy a tener que hacer revisar. Pido mil disculpas por eso, ¿ah? ¿Sí? Porque efectivamente yo tengo la cámara prendida. Apretar F11. A ver, no, tampoco. Tampoco puedo. No.
tampoco. No sé qué pasó con esta computadora que no me está funcionando la cámara. ¿Sí? Pero no se preocupen, chicos, que les voy a armar una PPT bien organizada, bien diferenciada cada cosa, ¿sí? Igualmente les voy a ir explicando y les voy a preparar la PPT. Me pueden interrumpir cuando no se entienda algo. Voy a hacer un cuentito, lo voy a hacer a través de ejemplos, así ustedes pueden entender, comprender bien. Mi cámara está prendida, pero no sé por qué no se puede ver, ¿sí? La PPT la sube a Leva. ¿Qué artículo de ley podemos leer? Bien, perfecto. Les comento. Vamos a hablar concentración societaria. La PPT se las voy a subir a Eva, así que no se preocupen, van a estar disponibles para todos ustedes. ¿De dónde pueden estudiar esto? Bueno, ustedes tienen un libro que es el de Rosa Posiomec y Jennifer Alfaro, ¿verdad? Que habla de las diferentes modalidades de concentración societaria. También existen otros manuales, por ejemplo, hay un manual actualizado de Ricardo Merlinsky que lo actualizó la profesora Claudia Ballarino. También están los libros de, ahora ya más profundo, de Nuri Rodríguez y Carlos López. ¿Bien? ¿Sí? De esos pueden leer sin ningún problema. Pero en función de lo que nos damos, principalmente del libro de Jennifer Alfaro y Rosa Posiomec, creo que es ese el que están manejando ustedes, ¿verdad? ¿Sí? O que le sugirieron. ¿Puede Sí, ser? profe. Está. Sí, profe. Ahí se encuentran. Lo que pasa que lo van a encontrar en diferentes sectores. Le explico por qué. Porque la concentración societaria, que es lo que hoy nos vamos a referir, son modalidades de concentración económica que se dan a causa de procesos de industrialización, donde hay una relación, puede ser jurídica, económica y social, entre las diferentes sociedades. O sea que es un fenómeno que intenta la mayor eficacia o eficiencia económica entre las sociedades. ¿Por qué se da esto? ¿Sí? De la concentración societaria. Y muchas veces se da porque hay pequeñas sociedades que tienen, las sociedades tienen costos y a veces quieren mantenerse en el mercado, pero claro, están compitiendo con sociedades muy importantes y ellas quieren, y las pequeñas sociedades se quieren expandir, quieren estar relacionadas con otras sociedades y así reducir los altos costos de producción o insertarse en mercados que por solas no podrían estar, no podrían estar insertadas en el mercado. Entonces, la ley de sociedades, la ley 16060, regula diferentes tipos de concentración. Una de las formas de concentración es la que regula en el artículo 47 y siguiente de la ley 16060. Si nosotros nos vamos a la ley 16060, en el artículo 47 vamos a hablar de las sociedades que participan en otra sociedad, que es el artículo 47, de las sociedades vinculadas. También vamos a hablar del control societario y las modalidades de control societario y de las participaciones recíprocas, ¿sí? Eso está en los artículos 47 a 52 de la Ley de Sociedades, ¿bien? Pero yo les decía recién que hay otra modalidad de concentración societaria que son modalidades
que ya no hay un control o dominio de una sociedad como otra, en otra, como son las del artículo 47, 48 y 49, que son los grupos de interés económico y consorcio. Los grupos de interés económico están regulados en el artículo 490 y siguientes de la Ley de Sociedades, después de Sociedades Anónimas, y consorcio a partir del artículo 501 de la Ley 16060. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces tenemos que puede haber concentración societaria, ya sea a través de la participación de una sociedad en otra sociedad, puede haber a través de sociedades vinculadas o sociedades controladas, ¿bien? O puede ser también a partir de otra modalidad de concentración que no es una concentración donde hay un dominio de una sociedad sobre otra, sino a través de contratos de, digamos, de cooperación o colaboración, que son los grupos de interés económico que están a partir del artículo 490 de la ley 16060 y el consorcio que está regulado en el artículo 501 y siguientes de la ley 16060. ¿Queda claro? ¿Sí? Vamos a empezar entonces a analizar qué es la participación la participación de sociedades en otras sociedades, ¿sí? Y eso está previsto en el artículo 47 de la ley 16060. Y en realidad le voy a explicar primero y después leemos el artículo y explico el artículo, si están de acuerdo. ¿Sí? La sociedad, cuando una sociedad participa en otra sociedad, es porque la ley de sociedades eh, previó la posibilidad que una sociedad esté constituida por dos o más personas físicas o jurídicas, o que una sociedad esté conformada por otras sociedades. Quiere decir que puede ser que una sociedad, ¿sí? A, tenga participación en otra sociedad B, ¿verdad? Puede ser entonces que una persona jurídica tenga participación en otra persona jurídica. ¿Queda claro? También podemos nosotros, las personas físicas, participar en otras personas jurídicas. ¿Queda claro? ¿Sí? Estas formas de concentración societaria son más allá de lo que ustedes habrán visto de lo que es la fusión y escisión de sociedades. Recordarán ustedes que vieron forma de concentración de fusión y escisión. Bueno, en estos casos, la ley, en el artículo 47, está permitiendo que una sociedad esté conformada por otras sociedades. ¿Queda claro? ¿Podré ir más despacio? Por supuesto, claro. Voy a repetir las veces que sea necesario, ¿sí? O sea, vuelvo a decir, una sociedad, como persona jurídica, va a celebrar negocio. Esa sociedad puede ser socia de otra sociedad. Y esa sociedad que participa en negocios jurídicos con otra sociedad puede ser que en forma originaria, o sea, en el momento de que se crea la nueva sociedad, o posteriormente adquiere participaciones sociales en otra sociedad. ¿Queda claro la participación? ¿Sí? O sea que una sociedad participa en el capital de otra sociedad, ya sea en forma originaria, o sea, cuando se crea la sociedad, o puede ser en forma posterior, cuando adquiere cuotas sociales o participaciones sociales. ¿Queda claro? ¿No hay duda? ¿Puede ser como una parte solamente o tiene que ser por completo que No, participe? es una parte, Lucía, muy bien tu pregunta, ¿sí? Porque depende de la participación en el capital accionario de la otra sociedad, vamos a ver qué porcentaje, qué montos puede participar y qué pasa si se excede de lo que corresponde.
¿Bien? ¿Sí? ¿Para qué, para qué esto? ¿Por qué? Porque tratamos de evitar que exista un conflicto de intereses e incluso también puede pasar que nosotros, que una sociedad evite que transfiera su patrimonio a otra sociedad, ¿sí? Y haga desaparecer esa sociedad perjudicando a sus propios acreedores. Por eso la participación que permite la ley de sociedades está limitada en estos artículos. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces va a participar en un porcentaje. Entonces, cuando hay participación, cuando hablamos de una sociedad que participa en otra sociedad, tenemos que una sociedad que es participante y una sociedad que es participada. ¿Qué quiere decir con esto? Que la sociedad participante eh, celebra negocios, integra capital, ¿sí? En otra sociedad, que es la sociedad participada, o sea que la participante va a ser socia o accionista de la participada. Y entonces, si es socia o accionista de la sociedad participada, ¿qué va a pasar a ser? Va a pasar a ser socia o accionista de la participada. Con todas las características que ustedes vieron de los que tienen los derechos y obligaciones que tienen los socios o accionistas, ¿verdad? ¿Sí? Es importante entonces destacar que si bien hay una concentración, puede llegar a haber una concentración societaria, cada una de la sociedad, ya sea la participante como la participada, mantiene su autonomía jurídica, ¿sí? O sea, que desde el punto de vista, a ver, digamos, económico, ¿sí? Significa que parte del patrimonio de la sociedad participante va a estar, ¿sí? En el patrimonio de la sociedad participada. Y a su vez está extendiendo su objeto social, viene a ser, a la sociedad participada. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿No hay duda de esto? ¿O vuelvo a No. repetir? ¿O a Si través puedes de un... repetir, estaría genial. Sí, claro, por supuesto. En cada una de las sociedades, porque nosotros decíamos, tenemos sociedad participante, que la sociedad participante va a ser socia o accionista de una sociedad participada. Pero que quede claro que ambas sociedades mantienen su personalidad jurídica, su autonomía jurídica, ¿sí? Pero la participante, o sea, la que va a poner capital en otra sociedad, ¿sí? Que va a ser la participada, va a tener derechos y obligaciones como socia o accionista dentro de la participada. Y por eso es el control que hace el Estado. Voy a explicar el artículo 47. Estoy explicando el artículo 47. Por eso estoy hablando de sociedades, participación de una sociedad en otra sociedad. Yo quiero que ustedes entiendan cómo es la participación. Es cuando una sociedad participa en el capital de otra sociedad. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿No hay duda? No. ¿No? Bien. A ver si cierro esto. Sí, con esto no, pero tampoco se ve. Acá, cierro acá, que me esté molestando algunas cosas, pero no, no, no sé qué me pasa. Entonces, si bien la ley en el artículo 47 permite la participación de una sociedad en otra, hay un límite cuantitativo a dicha participación porque establece que ninguna sociedad, excepto la de inversión,
podrá participar en el capital de otra sociedad u otras sociedades por un monto superior a su patrimonio social. O sea que la sociedad participante no puede participar en el capital de otra sociedad más allá por encima del monto superior de su patrimonio social. ¿Queda claro? ¿Sí? No puede tener en definitiva, no puede tener más patrimonio en la sociedad participada que en la sociedad participante. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Sí. Es- entonces, si llega a excederse en las participaciones, el monto previsto deben ser enajenados dentro del año contado a partir de la fecha en que se aprobó el balance general, lo cual resulta de esa separación y en caso de no enajenarse el excedente, la sociedad... bueno, a ver, el artículo 47 me dice acá, ninguna sociedad, excepto la de inversión, podrá participar por un monto superior a su patrimonio social. ¿Qué me está significando eso? Eso me está significando que la sociedad participada no puede tener más patrimonio social en la participada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí entonces lo que estaría haciendo es evadirse, estaría sacando dinero o vaciándose de esa sociedad para irse a la otra sociedad y perjudicar a sus propios acreedores. ¿Me expreso? ¿Sí? Eso es lo que me establece la ley. Hay excepciones a esto. Unas son en los casos de las sociedades de inversión. Las sociedades anónimas financieras de inversión, esas sí pueden tener mayor participación, pero eso es una ley específica que regula a las sociedades de inversión. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Qué pasa Cecilia, si una sociedad se excede de dicho monto? O sea, tiene mayor participación que su patrimonio social en la sociedad participante. Tiene que salir a venderlo. ¿En qué plazo me dice la ley? En un plazo de un año desde que se aprobaron los estados contables. ¿Sí? Y tiene que comunicarle a la sociedad participada, dice, no me queda claro cuál no puede tener más patrimonio, la participada o la participante. La la participante, ¿sí? No es la participada. La sociedad que integra capital en otra sociedad. No puede tener más patrimonio en la sociedad participante, no puede tener más patrimonio del que tiene en su propia sociedad. La sociedad A tiene un patrimonio social de valor 1.000.000 de pesos, no puede tener en la participada más de 1.000.000 de pesos. ¿Queda claro? Ahora, ¿sí? Si llega a tener en la participada 1.300.000 pesos, ¿qué tiene que hacer? Tiene que comunicarle a la participada, ¿sí? Y a su vez tiene un año desde que se aprobaron los estados contables de la participante para que tenga que vender ese excedente, o sea, mínimo los 200.000 pesos que le sobran. ¿Queda claro? ¿Sí?
¿No hay duda? No. No. Bien. Me dice, incluso el inciso segundo, dice, esta constatación deberá ser comunicada a la sociedad o sociedades participadas dentro del plazo de 10 días de la aprobación de los referidos estados contables. La ley en este artículo no sanciona, en realidad, ¿sí? No sanciona a la sociedad si llegara a no realizar los estados contables en fecha y no se da cuenta que ha superado, ¿sí? El monto de su patrimonio social. Podría pasar, ¿sí? No sanciona. No sanciona con respecto a eso, ¿sí? Pero se lo tiene que comunicar. ¿Y por qué se los tiene que comunicar? Porque va a tener que salir a vender, yo les decía, dentro del plazo de un año, ¿sí? Eh, el monto de la diferencia. Y el incumplimiento de no vender ese excedente lo que hace es que como accionista o socia en la sociedad participada no pueda votar, no pueda tener derechos a las utilidades hasta que no cumpla con la obligación de vender con su excedente. ¿Queda claro? ¿Alguna duda? Me quedó ahí entreverado de cuál es la que no tiene participación. ¿Cuál es la que no tiene participación? No tiene como decisión o algo así. No, no, no. Nosotros tenemos fusión, escisión, sí, pero no, no es el caso. Esto es cuando una sociedad A participa en el capital accionario de otra sociedad, por ejemplo, en la sociedad B. La sociedad A es la participante y la sociedad B es la participada. La sociedad A, que es la participante, no puede tener un monto superior a su patrimonio social en la sociedad participada. ¿Queda claro, Oriana? Oriana creo que fue la que me preguntó, ¿verdad? ¿O Belén? Creo que fue Oriana la que me preguntó. ¿No hay duda? ¿Sí? Este, ¿No hay duda de esto? ¿Sí? No, está, perfecto. ¿Por qué les parece a ustedes, sí, que no puede participar más que lo que tenga en su patrimonio social la sociedad participante en la participada? ¿Qué les parece a ustedes? No habías ¿Puede dicho que repetir, por favor? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué no puede la sociedad participante tener mayor patrimonio en la sociedad participada que en la sociedad que ella tiene? ¿Qué les parece a ustedes? Porque si no dejaría de ser participada, tendría como el control. En realidad el control podría llegar a tenerlo, ¿sí? Porque puede ser que con esa cantidad de patrimonio que ha integrado en esa sociedad participada, pueda llegar a tener un porcentaje importante. Y con eso puede tener la posibilidad de tomar decisiones o de decidir en las asambleas de accionistas o querer integrar, tener un representante dentro del órgano de administración. Leonardo, María me habló de una responsabilidad, va por ahí. Por el tema que Leonardo algo mencionaste, también. Stephanie, ¿qué me ibas a decir? por el tema que mencionaste de los acreedores,
Muy bien, Stephanie. ¿Por qué? Porque si yo transfiero todo mi patrimonio, ¿sí? O paso parte de mi patrimonio para llevar a cabo un objeto social en la participada, por ahí dejo de lado la participante y perjudico a mis propios acreedores, ¿sí? Es un tema de responsabilidad. ¿Sí? Por eso es que, si bien la ley me permite participar y obtener ganancias dentro de la participada, tiene un límite, ¿sí? Eh, y es evitar que la sociedad participante, que participa en otra sociedad, ¿sí? No arriesgue demasiado su patrimonio, se quede sin capital, ¿sí? Y no pueda llevar a cabo su objeto social, perjudicando de esta manera a los propios acreedores. ¿Queda claro? ¿Sí? Bien. Entonces yo le decía, ¿cuándo son las excepciones? Y me lo establece el propio artículo 47, ¿sí? De esto del límite al patrimonio social, el propio inciso primero del artículo 47. Una, cuando se trata de sociedades de inversión, o sea, son sociedades anónimas financieras de inversión. Y otra me dice, en la parte final del artículo 47, si ustedes leen, dice, se exceptúa en caso de que el exceso de la participación resulte de la recepción de acciones liberadas. ¿Sí? ¿Saben lo que son acciones liberadas? No. ¿No? Sí, Bien. son las acciones que cuando la empresa, o sea, la entidad, em, como que capitaliza su patrimonio, se liberan acciones, o sea, los socios o accionistas pasan a tener mayor cantidad de acciones, pero no tienen que aportar capital por esas acciones, algo así creo que Muy, es. Muy bien, es correcto, Camila. O sea, que la sociedad participada resulta que obtuvo utilidades, pero decide no distribuir esas utilidades. Entonces, ¿qué hace? Es un criterio contable donde pasan a capitalizar esas reservas, ¿sí? O pagan dividendo entregando acciones. Puede ser, o sea, dos modalidades. Puede ser que de los dividendos, como planteaba Camila, no entregan dividendos o utilidades y en vez de entregar utilidades, te dan acciones, ¿sí? O sea que, como bien planteaba Camila, la ganancia pasan a integrar parte del capital, entonces me van a emitir una nueva serie de acciones, siempre y cuando yo tenga suficiente capital social para realizar un cambio y crear una nueva serie de acciones, ¿verdad? ¿Sí? O, por ejemplo, puede ser por capitalización de reservas. ¿Qué era capitalización de reserva? Esto es contable también. La capitalización de reservas, o sea, las reservas, se acuerda que tenemos reservas legales, voluntarias, ¿sí? Y cuando se ponen de acuerdo y tienen muchas reservas y esas reservas pasan a integrar el capital social, ¿sí? Y en ese caso me entregan acciones. Bien, esa sería otra de las modalidades que me establece el artículo 47. O sea que ahí la sociedad participa en dinero, sino que me dan acciones en función de utilidades no distribuidas o porque las reservas de la sociedad participada pasan a integrar el capital. ¿Queda claro? Entonces le dan a los accionistas nuevas acciones.
Entonces, yo participante, soy accionista, por lo tanto, me van a dar acciones en función a la cantidad de capital que tengo dentro de esa sociedad. En ese caso, la ley no me prohíbe que no le entreguen acciones, ¿sí? Pero en ese caso, la sociedad participante en realidad no hizo nuevos aportes, no utilizó patrimonio de su sociedad para aportar a la sociedad participada. ¿Queda claro? Entonces, en esos casos, la ley te lo permite, ¿sí? ¿No hay duda de eso? ¿No? No entendí nada, profe. No entendí nada. Bárbara. ¿Qué no entendiste, Bárbara? A ver, ¿en qué te quedaste, Bárbara? No sé si me podés hablar, ¿sí? Y me decís, ¿qué es lo que no queda? ¿La participante no da dinero? Tú me estás refiriendo a la última parte. ¿Por qué no da dinero? O sea, puede ser que la sociedad participante cerró el ejercicio económico y dio utilidades. Hay dinero para distribuir. Cuando hay utilidades, ¿a quién se lo van a entregar? A los accionistas, ¿verdad? Entonces, pero en asamblea de accionistas deciden que no me entreguen los dividendos y cambio los dividendos por una nueva serie de acciones que me van a entregar. O sea que si yo tenía un porcentaje de acciones, me van a entregar, en función a esas utilidades, un porcentaje para seguir manteniéndome dentro de esa sociedad. Y tengo nuevas acciones. ¿Queda claro? ¿Sí? Bien, bárbaro. No hay dudas entonces sobre, la participación de una sociedad en otra sociedad. Así voy a sociedades vinculadas. Bien. ¿Cuándo existe vinculación? Y eso, las sociedades vinculadas está en el artículo 48. Sociedades vinculadas significa que una sociedad participa en el capital bien hacer de otra sociedad. Pero ¿cuándo pasa a llamarse sociedad vinculada? Cuando tiene más del 10% del capital de otra sociedad. ¿Sí? O sea que se llama sociedad vinculada cuando una sociedad participa en más del 10% del capital de otra sociedad. Eso es el inciso primero. El inciso segundo me establece que cuando una sociedad supera en más del 25% del capital de otra, ahí la ley le exige que debe comunicárselo a fin de que su próxima asamblea tome conocimiento del hecho. ¿Y por qué? O sea que la sociedad participante participa en el capital de otra sociedad, en la participada, pero tiene más del 25% del capital en la participada. ¿Por qué entienden ustedes que debe comunicárselo? Para la toma de decisiones ya no, tipo, no empieza a tener otras responsabilidades. Muy bien, Carolina. Tiene que ver con eso, exactamente. Tiene que comunicar a la participada, que tiene más del 25%, para que los socios, accionistas, los administradores, sepan del porcentaje que tiene esa sociedad participante dentro de la participada. ¿Por qué? Porque puede venir un control por parte de esa sociedad participante que tiene más del 25% en el capital de la otra. ¿Y ese control cómo puede darse? ¿Sí? Y puede darse, por ejemplo, que
se opongan a que pidan una intervención judicial o se opongan a un determinado proyecto que plantea el órgano de administración o representación, o se opongan al proyecto de distribución de utilidades, quieran que ese paquete accionario tenga un director dentro del órgano de administración y representación. Y entonces va a tener un dominio de esa sociedad vinculada, ¿sí? De tal manera que incluso pueda llegar a perjudicar en el mercado a esa sociedad donde está vinculada. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, ¿No hay duda? Bien, perfecto. Este, incluso es más, si ustedes ven dentro de los deberes y responsabilidades de los administradores, que es el artículo 50, ¿sí? La ley acá me está prohibiendo que los administradores, cuando tengan sociedades que son vinculadas y que incluso esos administradores integren el órgano de administración y representación en cualquiera de las dos sociedades, porque podría llegar a pasar que lo integrara. No, ustedes vieron en la parte general de cómo tiene que actuar el órgano de administración y representación. ¿Cuál era el criterio general que plantea el artículo 83? ¿Cómo tiene que actuar? ¿Como un buen qué? Un buen hombre de negocios. ¿Saben eso? ¿Sí? Muy bien, Bárbara. Hombre de negocio, que no es lo mismo el concepto de buen padre de familia. ¿Bien? O sea que, y en este caso, puede existir un conflicto de intereses. Me dice, los administradores y representantes deberán hablar con lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios. Exactamente. Pero en este caso, si está en el directorio de las dos sociedades y hay una sociedad en el que integra el directorio y en otra sociedad que también integra ese administrador en la otra sociedad, pero tiene un especial vínculo que donde existe un 30% del capital que participa en la otra sociedad, puede existir un conflicto de interés en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque puede ser que con una decisión de él, sí, vote a favor de algo que beneficia, por ejemplo, a la participante y perjudica a la participada, o viceversa, ¿sí? Entonces se tendría que abstener de votar porque entonces no está actuando con lealtad, no está actuando con diligencia, está perjudicando a una y beneficiando a otra. O sea que hay un perjuicio a una de las sociedades. ¿Me expreso? Existe un conflicto de intereses. Entonces, ese administrador va a tener que abstenerse de votar, ¿sí? Va a tener que decir, no, con esta decisión, ¿sí? Yo puedo perjudicar a una y beneficiar a la otra. Y tiene que comunicarlo también a los socios o accionistas de la sociedad. Porque si no se lo comunica y toma una decisión que beneficia a una y perjudica a otra, entonces los accionistas pueden iniciar una acción social de responsabilidad por los daños y perjuicios que le ocasionó a esa sociedad. O puede pasar también que los accionistas realicen una acción individual, ¿sí? De responsabilidad contra ese administrador por los daños y perjuicios que le ocasionó a ese accionista. ¿Sí? Entonces, tiene que actuar de tal manera de que no se violen esos derechos y que no, y frente a la sociedad que están administrando, no cause daño a una y beneficie a la otra. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿No hay duda?
sobre sociedades vinculadas? ¿No? Bien. Entonces vamos a el control societario, sociedades controladas. Eso está previsto en el artículo 49. Voy a leer el artículo 49. Dice, se consideran sociedades controladas aquellas que en virtud de participaciones sociales o accionarias o en mérito de especiales vínculos se encuentren bajo la influencia dominante de otra u otras sociedades. O sea que existirá sociedad controlada cuando, bueno, una forma es que una sociedad participa en el capital de otra sociedad, ¿sí? Ahí tiene que ver con las participaciones sociales o acciones, o me dice a través de especiales vínculos y que se encuentre bajo la influencia. O sea, especiales vínculos. Ahí el control es externo. O sea, una sociedad puede no participar en el capital de otra sociedad, pero externamente la puede estar controlando. Voy a poner un ejemplo. Si, por ejemplo, se trata de una sociedad que es la fabricante, y existe un realizó un contrato de distribución, ¿sí? Y tiene diferentes distribuidores, que son diferentes sociedades. Puede existir un control externo, una influencia dominante por parte de la sociedad fabricante sobre los distribuidores. ¿Me expreso? ¿Sí? O sea que ese control puede ser externo, no necesariamente, entonces, cuando existe concentración societaria, cuando participamos únicamente en el capital de otra sociedad, ¿sí? Sino que puede ser a través de especiales vínculos, dice acá, en mérito de especiales vínculos, bajo la influencia dominante de otras u otras sociedades, ¿sí? Con esto lo que estoy diciendo es que el control puede ser externo, puede ser el control interno. Y ese control interno, como recién hablábamos, ¿sí? Es que una sociedad que es controlante, ¿sí? A través del órgano administración o representación o incluso a través de los accionistas controlan a la otra sociedad tomando decisiones, ¿sí? Si yo tengo más del 25%, por ejemplo, tengo el 40% del capital o 50 o 60% del capital accionario de otra sociedad, tengo un control como accionista, ¿sí? Y voy a tomar las decisiones. O incluso, tengo el 25%, tengo el 10%, ¿sí? Yo sociedad. Pero me pongo de acuerdo con otros accionistas y decidimos nosotros, en perjuicio del resto de los accionistas. Ese es un control interno, ¿sí? O puede ser, como le decía recién, a través del órgano administración y representación. El órgano de administración, que es el que decide internamente, y hay un administrador que participa también en el directorio de otra sociedad que es una sociedad participante. ¿Sí? ¿Va quedando claro, chicos? ¿Cómo lo voy contando? Sí. ¿Sí? Bien, gracias, Oriana. Entonces, en ese caso, el control podría ser interno, pero también puede ser un control externo que se dé. Puede ser a través, yo le decía, a través de estos contratos, por ejemplo, de distribución, de franquicia, ¿sí? No necesariamente, entonces, ese control es económico, sino que desde afuera puede estar tomando unas decisiones, una sociedad, pese a no tener capital dentro de esa sociedad. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿No hay duda? No,
que es sociedades controladas, ¿sí? Pero el artículo 51 me establece obligaciones de la sociedad controlante. Y voy a leer qué me establece las obligaciones de la sociedad controlante sobre la controlada. Me dice, responsabilidades. La sociedad controlante deberá usar su influencia para que la controlada cumpla con su objeto social, viene a ser, debiendo respetar los derechos e intereses de los socios o accionistas. O sea, lo que me está diciendo es que la controlante no puede tomar decisiones de tal manera que perjudique a la sociedad controlada, ¿sí? Y que perjudique a los socios o a la propia sociedad o a los socios o accionistas. Va a responder por los daños causados en caso de violación de esos deberes, por los actos realizados por abuso de derecho. Él o los administradores de la sociedad controlante serán solidariamente responsables con ella cuando infrijan esta norma, ¿sí? O sea que si toman decisiones, ya sea internamente porque participo en el capital de otra sociedad o externamente, pero de esa manera la sociedad controlante perjudica a la controlada, puede ser que los socios o accionistas inicien acciones legales. ¿Contra quién? Contra la sociedad controlante, por los daños y perjuicios que le ocasionan, e incluso también contra los administradores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los administradores, yo le decía, podía estar en las dos sociedades. Y si no se abstuvo de votar, como recién les decía, si no actuaba diligentemente, si no actuaba como hombre de negocios, si no se abstenía de votar cuando existía un conflicto, podría llegar a ser responsable. ¿Queda claro? Entonces, los socios o accionistas de la sociedad controlada puede iniciar una acción social de responsabilidad por los daños y perjuicios que le fueron ocasionados contra la sociedad controlante, ¿sí? Pero no solamente contra ellos, sino también contra los administradores de la sociedad controlante. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿No hay duda de esto? No, profe. Bien. Y el último, dentro de la modalidad de concentración o dominio, digamos, económico o externo, es la prohibición que me establece el artículo 52, participaciones recíprocas. ¿Sí? Eh, ¿Qué es una participación recíproca? Voy a poner un ejemplo. La sociedad A y existe la sociedad A y la sociedad B, ¿sí? Entonces puede ser que la sociedad A aumente el capital social y emita nueva serie de acciones, por ejemplo, o emita nueva serie de acciones porque tiene capital integrado como para emitir una nueva serie de acciones, ¿sí? Y a su vez, la sociedad B también puede aumentar su capital, ¿sí? O crearse una sociedad B con la sociedad A. O sea, por ejemplo, la sociedad A va a participar por 1.000 pesos en la sociedad B. Y a su vez la sociedad B puede participar, va a participar en la sociedad A por 1.000 pesos. ¿Qué hacen ustedes si, por ejemplo, Stephanie le debe a Leonardo 1.000 pesos y Leonardo le debe a Stephanie 1.000 pesos? ¿Qué harían ustedes, Leonardo y Stephanie? O sea, se cancelaría la deuda, ¿no? Porque si Se yo le hago mil, cancelaría, nadie le paga a Claro, nadie, ¿no? Compensar, sí. me dice Bárbara. Muy bien, exactamente. O sea, en este caso, habría un único capital que está representando dos veces y en realidad nunca hubo aporte.
¿sí? Porque se compensaron. Eso está prohibido. Eso no me permite la ley de sociedades en el artículo 52. Miren, dice acá, voy a leer el artículo 52. Participación es recíproca. Será nula la constitución de sociedad, o sea, constitución en el momento que se crea la sociedad, o por aumento de capital mediante participaciones recíprocas, aún por interpuesta persona, o sea, a través de un tercero. La nulidad podrá subsanarse si dentro del término de 6 meses procede la reducción del capital indebidamente integrado. O sea que, si yo creo una sociedad, ¿sí? Por participaciones recíprocas con otra, eso es nulo, ¿sí? Nulidad absoluta. Ahora, si aumentaron capital, ¿sí? Entonces, en ese caso, lo que hacen dentro del plazo se puede llegar a subsanar. O sea, lo que hacen es declarar la nulidad por ese nuevo aumento de capital que en realidad nunca existió. ¿Queda claro? ¿No hay duda? ¿Sí? Son dos modalidades. Puede ser cuando se constituyen sociedades, ¿sí? Por participaciones recíprocas, pero en realidad hay un único capital, ¿sí? ¿Bien? Entonces no hay aporte, no existe, porque una va a integrar en la sociedad A que se crea y la sociedad A que se crea va a participar en la sociedad B que se crea, pero en realidad no hay aporte, ¿sí? Porque, como dijo la compañera, hay una compensación. Entonces, en ese caso es nulo. ¿Queda claro? ¿Sí? Em, Sí. pero puede Oriana, ¿me ibas a preguntar algo? ¿No? No, no, Eh, pero sirve para decir que sí, que sí, o- bien. Ta. La otra situación es, la sociedad A y B ya están creadas, ¿sí? Pero lo que hacen es aumentar el capital, ¿sí? Se modifica el estatuto, se emite una nueva serie de acciones, ¿sí? Tanto de la sociedad A y de la sociedad B, ¿sí? Pero en realidad no hay aporte. Entonces, en ese caso, ¿es nula? ¿Son nulas la sociedad? No. Lo que se anula, ¿sí? Es ese aumento de capital que nunca existió. ¿Queda claro? Y vuelve al capital que tenía antes. Se anula esa serie de acciones, de paso. ¿No? ¿Queda claro? ¿Sí? En el caso que se anule, ¿es porque la empresa B, por ejemplo, no existía? No, existe. Pero en realidad los aportes no existieron. ¿Sí? Dice, porque en las participaciones recíprocas viene a ser, lo que se intenta con esto es proteger el patrimonio de las sociedades y que exista realmente patrimonio, ¿sí? Eh, y si yo voy a participar en el capital de una y esa en el capital de A, perdón, de B, y B en el capital de A, va a existir un único capital, pero ese único capital está representando dos veces, ¿sí? En realidad no hay nada, ¿bien? Entonces, ¿voy a poder llevar a cabo el objeto social? ¿Qué les parece a ustedes? No, porque no tengo, ¿sí? Por eso, desde el inicio, es nula, nulidad absoluta. Ahora, si las sociedades están existiendo, fueron creadas, tienen un objeto social, hicieron aportes, pero se ponen de acuerdo la sociedad de participar recíprocamente una en otra, ¿sí? Pero en realidad, en ese caso, ¿se anula? ¿Queda nula? ¿Se disuelve y liquida la sociedad? No. Lo que se tiene que hacer
es reducir el capital que en definitiva no fue integrado. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Alguna duda? Qué bronca me da que no sé por qué no puedo el video, no sé qué me pasa. A ver, a ver, video. Mostrar todos los nombres. No, a ver. ¿Alguna duda? Me crea avatar. Fondos virtuales. Reflejar mi video. Reflejar mi video está bien, ¿no? No, avatar no. Ay, por Dios, tanta cosa. No. Qué bronca me da esto. No sé qué pasa. Ay, qué bronca. ¿Alguna duda de esto? ¿No? Bueno, Una ¿puedo seguir? compañera puso un mensaje en el chat. Ah, bien, a ver. ¿Va a compartir alguna presentación, profe? Sí, ahora no. Le voy a preparar, no estará tapada, no estoy tapada la cámara. Capaz tiene una cinta, no tiene cinta la cámara, no tiene nada. Es más, la tengo prendida. ¿Va a compartir alguna presentación? Sí, le voy a subir una PPT porque justamente esto me da mucha bronca. ¿Está? ¿Sí? Bien. Eh, un mensaje nuevo. ¿Qué ha hecho? ¿Ya ha hecho clase con cámara? Sí, siempre he hecho clase con cámara. Es la primera vez y me da una bronca terrible. No sé qué es lo que me pasa con la cámara, ¿sí? Siempre doy clase con cámara. Configuración de video, voy a ver. Fondo y efecto, grabación. Es más, yo tuve un Zoom hoy y estuve con la cámara. Ahí, no. Pero aparte, ustedes ven que yo cambio, estoy intentando cambiar. Se lo ve gris con el candado, exactamente, pero sin embargo, el video dice detener video, o sea, lo tengo prendido. Se vio que rotó la cámara, sí, porque estoy hace rato intentando, sí, prender esta cámara y que hoy estuve con la cámara prendida, sí. Entonces tiene que ir a la configuración de la cámara de la propia laptop. Bien, pero a ver acá, no, F11 no, pues ya me dijeron hoy, no del Zoom de Google. Bueno, lo que tengo, eso que lo que pasa es que me está pidiendo la computadora reiniciarla, ¿sí? Y si yo la reinicio, se me va a apagar. Y la tengo que, dice, no pasa nada igual, ¿sí? Reiniciar ahora, bueno.
Hola, ¿me ven ahora? Ahora sí se ve. Sí, Bien, ahora se ve. perfecto. Es fácil, lo que hice fue conectarme con el celular, ¿está? Ya está. Lo que hice fue conectarme con el celular y asunto solucionado porque ya me da mucha bronca, ¿sí? De no poder estar viéndolos a ustedes. Por lo menos a mí, ustedes me ven, ¿está? ¿Qué es lo que pretendo? Bien. Yo igualmente les voy a pasar una PPT, así que no se hagan problema, ¿está? Bueno, entonces, quedó claro el tema de, profe, entendí lo de la recíproca, pero las otras no. ¿Cuál no entendiste? La recíproca. ¿No entendiste participación de sociedades en otras sociedades y sociedades vinculadas y controlante y controlada? Bárbara, digo, no me hables en el chat, háblame tú. Sí, eso sí. ¿Qué es lo que no entendiste? Para todos, que estamos todos para aprender. No para todos. Bueno, Bárbara me dice que no entendió de las participaciones recíprocas. Anda el artículo 52, ¿sí? Acá es cuando, digamos, existiría un único capital, Bárbara, ¿sí? El segundo caso no entendió. Perfecto. Vos podés constituir una sociedad desde el inicio, ¿sí? O podés aumentar capital. O sea, ustedes se acuerdan que existe capital social, capital suscripto y capital integrado. Y capital integrado en relación al capital social. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? Bien. Si, por ejemplo, nosotros tenemos de capital integrado un 40% en relación al capital social, ¿podemos emitir nueva serie de acciones? Sí, ¿hasta cuánto? Hasta el 60%, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos 40, hasta el 60% podemos integrar. ¿O no? ¿Sí? Entonces, lo que decide una sociedad es emitir una nueva serie de acciones que la va a comprar la sociedad A. ¿Bien? Y a su vez, nosotros somos la sociedad B que vamos a emitir una. Y a su vez, nosotros, sociedad B, vamos a participar en el capital de la sociedad B. ¿Sí? En realidad, si ven acá lo que me establece la ley, ¿sí? Existiría un único capital entre las dos sociedades. Y tú misma, Bárbara, me dijiste, habría una compensación, porque yo no le voy a entregar plata y ella me va a entregar plata a mí. Entonces, si no se entrega plata, ¿sí? En realidad, ese aporte realmente existe. No. Entonces, la ley, ¿qué me dice? Participaciones recíprocas no se permite. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿No hay duda? Bien. Es eso lo que me estaba diciendo. Entonces, ¿qué hacemos? Porque la sociedad ya fue constituida. Esa nueva serie de acciones que se crean, ¿sí? Eso se tiene que anular. La sociedad no se va a anular, ¿sí? Lo que se va a anular es respecto al aumento de ese capital que en realidad no existió. ¿Quedó claro, Bárbara? Y bueno, para todos, obviamente. ¿Sí? ¿No hay dudas? Ahora sí. Bien, perfecto. Bueno, entonces ahora vamos a ir a lo que es lo importante, grupo de interés económico y consorcio. Los grupos de interés económico está regulado en el artículo 4, ya les digo, 489 y siguiente. Y los consorcios, ¿sí?
está regulado en el artículo 501 de la Ley de Sociedades. En estos casos, chicos, lo voy a explicar a través de un ejemplo, ¿sí? Si bien es una forma de concentración societaria, a diferencia de lo que veíamos antes, en los artículos 47, 48, 49, que son formas de concentración, ¿sí? Donde sociedades participaban en el capital de otras sociedades. En estos casos hay una forma de concentración que es a través, digamos, de una cooperación, de una colaboración que van a hacer entre las sociedades, ¿sí? Son dos modalidades, ¿sí? Y es el GIE, o sea, Grupo de Interés Económico, que está regulado en el artículo 489 a 500 de la Ley de Sociedades, y la otra modalidad son los consorcios, que está regulado en el artículo 501 a 509 de la Ley de Sociedades, ¿sí? Y voy a explicar a través de ejemplos para después ir explicando los artículos y diferenciando. No se preocupen que voy a repetir las veces que sea necesario, la diferencia entre un grupo de interés económico y un consorcio, ¿tá? El grupo de interés económico lo que tiene por objetivo es facilitar, desarrollar una actividad comercial, industrial, de servicio, ¿sí? Que por ahí solos la sociedad o la persona física o jurídica no podría llevarlo a cabo, ¿sí? O, por ejemplo, a ver, hoy en la mañana puse un ejemplo en la clase. Supongamos que nosotros somos abogados, contadores, licenciados en administración, escribanos. Cada uno de nosotros tenemos nuestro estudio jurídico contable. Queremos expandirnos, queremos estar en otras ciudades o queremos brindar servicios para empresas de mayor tamaño, ¿sí? Pero esas empresas me están pidiendo que tenga un contador, que tenga un abogado, que tenga un escribano, que le brindamos todo un equipo en conjunto, ¿sí? Que quizás solo no podríamos llevarlo a cabo, ¿bien? Entonces, en ese caso, lo que pueden crearse es un grupo de interés económico, un GIE. Entonces, lo que hacemos es, nos unimos, creamos una nueva persona jurídica, que es el grupo de interés económico, ¿ah? Podemos llegar a realizar aportes o no, ¿sí? Ahora vamos a ver. No es necesario, no es obligatorio que tenga aporte en la sociedad. Y en ese caso, lo que hacemos es brindar los servicios, llegar a lugares que solos no podríamos hacerlo. ¿Queda claro? ¿Sí? O sea, y lo vamos a plantear como va a ser un contrato escrito y es una persona jurídica, ¿qué tendríamos que va a tener? El objeto para el cual nos vamos a crear, ¿sí? Y el plazo que vamos a tener, y los servicios que vamos a brindar, o la actividad económica que vamos a desarrollar, o la forma de que vamos a aumentar o ampliar o extender la actividad. ¿Bien? Pongo otro ejemplo. Somos comerciantes, somos pequeños comerciantes, y nos damos cuenta que no podemos competir con las grandes cadenas. Entonces, yo necesito que unirme con otros pequeños o medianos comerciantes para poder llevar a cabo, para poder importar, que sola no lo podría hacer. Entonces, por ahí, creando un
un grupo de interés económico que me permita a mí importar, mercadería, ¿sí? Capaz lo podríamos lograr, que sola no tengo la posibilidad económica. Y de esa manera podemos competir en el mercado, ¿sí? Y podemos ampliarnos. ¿Queda claro? ¿No hay duda? ¿No? ¿Con los ejemplos? Porque ahora voy a explicar lo que es, cómo es el funcionamiento del GIE, ¿sí? Entonces, quiero saber si quedó claro el concepto y la diferencia con lo que veíamos anteriormente. Porque antes había una concentración, un dominio de una sociedad sobre otra. Y esta modalidad de concentración no busca un dominio de una sobre otra, sino lo que queremos es expandirnos, crecer, cooperar entre nosotros, colaborar para insertarnos en un mercado que quizás solo no podemos. ¿Sí? Entonces, creamos una persona jurídica que es un grupo de interés económico. El grupo de interés económico se va a llevar a cabo un contrato, vamos a establecer el objeto por el cual vamos a llevar a cabo ese GIE, vamos a establecer un plazo que va a funcionar, vamos a tener un órgano de administración y representación, que la ley me dice que si yo no tengo, no establezco el órgano de administración y representación, me voy a regir por el régimen de las sociedades anónimas. El órgano se va a la forma de administrar y representar, se va a aplicar el régimen, me remite la ley a las sociedades anónimas. ¿Queda claro? ¿Sí? Ese contrato lo voy a inscribir. ¿En dónde? En el registro de persona jurídica, en el registro nacional de comercio, registro de persona jurídica. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, acá el tema es que cada uno de los asociados, o sea, cada contador, escribano, abogado, licenciado en administración, ¿sí? Responde por lo que hace él. Pero a la vez hay una responsabilidad del grupo. ¿Sí? ¿Con esto qué quiero decir? Que el grupo, frente a terceros, frente a los acreedores, primero responde el grupo. ¿Por qué? Porque es una persona jurídica. ¿Sí? ¿Y cómo es esa responsabilidad? Es con respecto a los integrantes, a los socios. Es una responsabilidad subsidiaria y solidaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que primero van a ir contra el patrimonio del GIE, que puede tener o no, porque se acuerdan que depende el objeto que vamos a llevar a cabo, es si podemos no tener patrimonio, porque si es una sociedad civil, lo único que vamos a compartir, un GIE que va a brindar servicio, vamos a alquilar en común un apartamento grande, un edificio grande, vamos a tener diferentes sectores, capaz contratamos a una secretaria, ¿sí? ¿Bien? Pero si no le pagamos el despido a esa secretaria, la secretaria va a ir contra el GIE, que fue la que la contrató. ¿Bien? ¿Sí? O el servicio de cadetería. Echamos al servicio de cadetería. Va a ir y no le pagamos el despido. O los rubros salariales. Entonces, va a ir contra el GIE. ¿Sí? Agotado el patrimonio, y en realidad capaz no tiene patrimonio, los socios son solidariamente responsables. O sea, primero los acreedores van a agotar el patrimonio del GIE, ¿sí? Primero entonces es subsidiaria y después solidaria
entre los integrantes del GIE. ¿Queda claro? ¿Sí? Yo les decía que puede tener un órgano administración y representación, que la ley me establece. Si no establece la forma de administración, aplicamos el régimen, me remite al régimen de sociedades anónimas. ¿Bien? Y me dice que las decisiones se toman por unanimidad. ¿Sí? Interesante. O sea, todos nos tenemos que poner de acuerdo, salvo que cuando nosotros hayamos creado el grupo de la responsabilidad de los socios es ilimitada, ¿sí? Sí, pero primero tenés que agotar el patrimonio social. Es solidaria entre los integrantes, ¿sí? ¿Bien? Primero agotás el patrimonio de la sociedad y después es solidaria entre nosotros. Y sí, si es solidaria es ilimitada. ¿Queda claro? Vuelvo a lo que estaba diciendo antes. Las decisiones se toman por unanimidad, salvo que nosotros hayamos establecidos en el contrato, ¿sí?, que se adoptan por otro tipo de mayoría. ¿Quedó claro? ¿Sí? En función de eso, voy a irme a los artículos más importantes, ¿sí? El 489 me dice: dos o más personas físicas o jurídicas podrán constituir un grupo de interés económico con la finalidad de facilitar o desarrollar la actividad económica de sus miembros o mejorar o acrecer los resultados de esa actividad. O sea que era lo que yo le decía. Queremos extender la actividad en un mercado o en otros rubros, o queremos repartir las cargas sociales o las cargas que tenemos de los gastos mensuales, como si vamos a hacer un GIE de profesionales. ¿Bien? ¿Queda claro? ¿Sí? Y es por eso que nos creamos. Ojo, creamos una nueva persona jurídica. Por lo tanto, vamos a tener que aportar, ¿sí? Pero esto es tributario, pero ustedes lo tienen que saber, que aparte de lo que yo tengo que aportar por mi actividad como persona física o jurídica, también vamos a tener que aportar por el GIE. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, eso para que no queden dudas, que vamos a aportar 2 veces. Entonces, ahí hay que estudiar si realmente nos sirve tener este tipo de modalidad. ¿Bien? Y me dice el artículo 489, y quiero que pongan atención, es persona jurídica, ¿sí? ¿Queda claro? Desde el momento de la constitución de la sociedad, y yo después, ese contrato, ¿qué tengo que hacerlo? Inscribir. No se publica. ¿Queda claro? ¿Sí? Bien. Contenido del contrato Profe, constitutivo. Sí. perdón, una pregunta, pero ¿la personalidad jurídica no la adquiere una vez que el Estado lo reconoce? No. No, Cuando hablaron de sociedades, ¿cuándo nace la persona jurídica? es Desde que el yo tenía, contrato verbal. Desde el contrato, desde la celebración del contrato. ¿Sí? Vamos a repasar. Y el contrato puede ser después lo que pregunta Sofía. Desde la celebración del contrato, ¿es requisito la solemnidad, que sea contrato escrito? no, los contratos no ¿No? tienen por qué ser escritos. Exactamente. ¿Qué me establece la ley en el artículo 4? Los primeros artículos. Esto es lo que tienen que haber visto en las primeras clases. Desde que hay un acuerdo de voluntades ya queda confirmado la personería. Exactamente. Lo que pasa que ahí, si yo no cumplo con los requisitos formales, que los requisitos formales es inscribir y en Quedaría como algunos una casos sociedad irregular. inscribir y publicar la responsabilidad que voy a tener como socio. ¿Queda claro? ¿Sí? Olvídense de eso, que recién adquiero la personería jurídica cuando el Estado, el organismo me lo apruebe. No.
Ahí limito mi responsabilidad en función al tipo social que adopté. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿No hay duda de eso? Por favor, chicos, eso no pueden no saberlo. Gracias. ¿Sí? Bien. Sofía, estaba preguntando algo, porque vi en el chat. Bien, no, ahora no me aparece. Pero Sofía se refirió a algo de las decisiones se adoptan por unanimidad. Ya voy a explicar, volver a eso, que lo di a nivel general. Ahora estoy más o menos yendo a los artículos, ¿sí? Entonces, el acto constitutivo tiene que ser, celebro el contrato, ¿sí? Voy a tener que cumplir con el requisito de formalidad, contrato público, documento escrito, puede ser en documento público o privado, pero si es privado con firma certificada, que sea GIE, que diga grupo de interés económico, el objeto, si vamos a realizar aportes o no, si va a tener un órgano de administración, si no tengo el órgano de administración, aplico el régimen de las sociedades anónimas. Si no quiero que las decisiones se tomen por unanimidad, tengo que establecer en ese contrato, ¿sí?, el tipo de mayorías que requiero. Si eran del tema del GIE, eso quise preguntar. Sí, lo que estoy hablando es del GIE, sí. ¿Sí? Estaba explicándole a la compañera que cuando se crea la persona jurídica, cuando nace, el momento de ese, el acuerdo de voluntades, ¿sí? No desde que el Estado me lo aprueba, ¿sí?, me lo inscribe, ¿no? Ya ahí nace la persona jurídica. Bien, yo al GIE hago contrato escrito y lo inscribo, ¿sí? Si quiero modificar el contrato, bueno, voy a tener que tomar decisiones entre los socios, modifico el contrato y obviamente lo vuelvo a inscribir, ¿sí? Con el 494, esto me interesa, administración y representación. El contrato organizará la administración y representación. En su defecto, me dice, se aplicará lo dispuesto en sociedad anónima. O sea que si no establezco en el contrato la forma de administración y representación, aplico el régimen de sociedades anónimas. ¿Queda claro? ¿Sí? Responsabilidades. Esto es importante también, ¿sí? Porque me dice que los miembros del grupo serán responsables por las obligaciones contraídas por esta. Esta responsabilidad será subsidiaria y solidaria. O sea, los socios del GIE, ¿cómo respondemos, chicos? Primero, en forma subsidiaria. ¿Qué quiere decir? Que los acreedores primero tienen que agotar el patrimonio de la persona jurídica, del GIE, ¿sí? Y después, solidariamente, entre todos los integrantes, responden, ¿sí?, frente a los acreedores. ¿Queda claro? ¿No hay duda de esto? ¿Sí? Estoy insistiendo porque es muy importante el grupo de interés económico y consorcio. Y es seguro que se les va a preguntar, ¿sí? Y ustedes tienen que saber diferenciar lo que es un GIE de lo que es un consorcio. Y estoy haciendo hincapié en determinados temas que esto es la diferencia con los consorcios. Entonces, por ahí sí que estoy haciendo mucho hincapié en determinadas cosas. ¿Ah? Entonces, ¿quedó claro el tema de la responsabilidad? ¿No hay duda? ¿No? Sí. Subsidiaria y solidaria entre los integrantes del GIE. ¿Bien? Pero primero tengo que agotar el patrimonio del GIE. No hay duda de eso, ¿verdad? ¿Sí? Bien. ¿Cómo se dice? Asamblea. La asamblea de los miembros del grupo estará facultada para adoptar cualquier decisión, incluso la disolución, ¿sí? Eso no hay problema. ¿Dónde habla de la unanimidad? Acá, en el inciso segundo del artículo 496. Todas las resoluciones se adoptan por unanimidad y cada miembro tendrá un voto, ¿sí?
cada uno tenemos un voto, ¿sí? No es en función a la cantidad de cuotas, acciones o participaciones. Cada uno tenemos un voto, ¿sí? Pero las decisiones se toman por unanimidad, salvo que nosotros cuando creamos el GIE establezcamos otro tipo de mayoría. ¿Queda claro? ¿No hay duda lo que es un GIE? ¿No? Porque en función de esto, no sé qué horas son, chicos. Falta. Voy a hablar de consorcio. ¿Alguna duda de grupo de interés económico? ¿No? Puedo seguir entonces. Voy a explicar lo que es un consorcio. Y al igual que el GIE y al igual que las otras modalidades, voy a poner un ejemplo. Supongamos que existe una licitación, ¿sí? Para llevar a cabo, a ver, para llevar, primaria o el Ministerio de Educación y Cultura sacó una licitación para llevar a cabo unas escuelas, ¿sí? Tenemos que, hay una licitación para construir escuelas públicas, ¿sí? 5 escuelas públicas, 10 escuelas públicas, de X cantidad de alumnos por turno, supongamos, ¿sí? Algunos son carpinteros, otros son arquitectos, otros son ingenieros, otro es la empresa constructora, otro es el electricista. Nos interesa presentarnos a esa licitación. Pero solita como arquitecta, capaz no tengo la posibilidad, ¿sí? O el electricista, o incluso la propia empresa constructora, porque le falta el electricista, le falta el carpintero, el ingeniero, ¿bien? Entonces, en ese caso, lo que podemos hacer para presentarnos a esa licitación, para la elaboración de 5 escuelas, es crear un consorcio. Y ese consorcio tiene para la finalidad de llevar a cabo esa obra, ¿sí? La construcción de las 5 escuelas. Finalizada las 5 escuelas, ya no tenemos más consorcio. O sea que es una modalidad de concentración, pero por un tiempo limitado. Y esto es importante, porque si nosotros continuamos en el tiempo, entonces ya no voy a ser un consorcio. Seremos una sociedad de hecho, o vaya a saber qué modalidad societaria. Pero esto es lo que me establece la ley. Para poder ser consorcio, tengo que tener un objetivo determinado. Puede ser prestar un servicio, llevar a cabo una obra, suministrar determinados bienes por un tiempo determinado. Finalizado ese objetivo, se pone fin al consorcio. Entonces, nos unimos todos, celebramos un contrato de consorcio, que ese contrato no es persona jurídica, no es persona jurídica, ¿ah? Pero sí ese contrato que puede estar en documento público-privado, lo voy a llevar a inscribir al Registro Nacional de Comercio, ¿bien? Le puedo hacer modificaciones, puede tener un órgano, administración y representación, pero en realidad la ley me dice que ese administrador lo que va a ser
una especie de, mandatario, ¿sí? ¿De los quiénes? De los consorciados. En ese contrato vamos a redactar qué actividad, función, servicio, obra le corresponde llevar a cabo a cada uno de los consorciados. Y la responsabilidad no la tiene no tiene persona jurídica, no tiene personalidad jurídica. ¿Sí? La responsabilidad es por la obra, servicio, suministro de bienes, ¿sí? Lo que le corresponde a cada uno. O sea que, si se hizo la obra de ingeniería mal, ¿va a responder el arquitecto? ¿Va a responder la empresa constructora? ¿O va a responder el de ingeniería civil o el ingeniero? Responde el ingeniero. Si la instalación eléctrica está mal, ¿responde la empresa constructora? No. Responde el electricista. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Me expreso? Entonces, la responsabilidad es personal. Yo recién les dije que en el grupo de interés económico, en el GIE, grupo de interés económico, la responsabilidad era del GIE, ¿sí? Es subsidiaria y solidaria entre los socios. Acá, nosotros no somos socios, no integramos capital, no creamos una nueva persona jurídica, sino que nos unimos, redactamos un contrato donde vamos a establecer lo que va a realizar o llevar a cabo o prestar servicio cada una de las personas jurídicas, y tenemos que estar redactando específicamente qué es lo que va a llevar a cabo cada uno de ellos, ¿bien? Y la responsabilidad no se comparte, es personal. Por eso tiene que estar bien delimitado cuál es el objeto o actividad que va a realizar cada uno de los consorciados. Y ese contrato lo voy a llevar a inscribir. Puedo tener una administración, pero la administración no aplico el régimen de sociedades anónimas, sino que me dice que aplico las disposiciones generales de la ley de sociedades, del órgano de ser administrador y representante, esto del artículo, ¿dónde se inscribe en el contrato? El contrato se inscribe en el registro de persona jurídica, registro nacional de comercio, ¿sí? Pero no es persona jurídica. No solamente se inscribe, chicos, sino que también se publica, ¿no? Se tiene que inscribir y publicar el consorcio. Y de esa manera nos vamos a presentar a la licitación. Y bueno, veremos si ganamos. ¿Sí? En ese caso, podemos nombrar un administrador. Si no nos nombramos, me dice la ley que me voy al régimen de sociedades en general, ¿sí? O sea, el artículo 83 y siguientes. No me remite a que me vaya, ¿sí?, a sociedades anónimas, a diferencia del GIE, que me remitía que me vaya al régimen de sociedad anónima. Y me dice la ley que funciona ese administrador como un mandatario, ¿sí? Un mandato de acuerdo al régimen del Código de Comercio. Ahora, las decisiones se adoptan, a diferencia del grupo de interés económico, se adoptan por mayoría, salvo dos excepciones que me voy a fijar en la ley porque no me acuerdo, ¿sí?, cuáles son las dos excepciones en el que de las decisiones que se tiene que adoptar por unanimidad, ¿sí? Acá, artículo, si queremos modificar el contrato o queremos rescindir del contrato, ¿sí? Entonces, recién en ese caso necesito unanimidad. En el resto de los casos, ¿sí?, las decisiones se adoptan por mayoría. Entonces, en función de este cuentito, ahora voy a explicar
la ley. Y después de eso voy a comparar GIE de consorcio. ¿Bien? ¿Sí? Para que no les quede duda. Igualmente le voy a hacer un cuadrito comparativo. No se preocupen. Me dice acá el concepto, el artículo 501. Dice, el consorcio se constituirá mediante un contrato entre dos o más personas físicas o jurídicas por el cual se vinculan temporariamente, ¿sí? O esto es importante, temporariamente, para la realización de una obra, prestación de determinado servicio o el suministro de ciertos bienes. Para esa obra determinada, para esos servicios, para esa prestación de servicio o el suministro de determinados bienes específicos. Después, ese desaparece, ¿sí? Ese consorcio. ¿Ah? Dice, el consorcio no estará destinado a obtener ni distribuir ganancias entre los participantes, sino a regular la actividad de cada uno de ellos. Era lo que yo les decía. Yo voy a tener que en el consorcio establecer qué parte dentro de la obra o servicio, suministro, voy a llevar a cabo. ¿Ah? Y si actúo bien, me van a pagar en función al porcentaje que a mí me corresponde, ¿sí? Pero si actúo mal, si hay errores, entonces en ese caso habrá que responder. Pero ¿quién responde? Yo. ¿Queda claro? ¿Sí? Después, ¿no hay duda hasta acá? ¿Puedo seguir? Bien. Forma y contenido del contrato. El contrato, entonces, ¿es persona jurídica? ¿El consorcio? No, No, No. muy bien, perfecto. ¿Lo tengo que hacer en documento escrito? Sí. sí, Eso lo tengo que, voy a establecer el objeto, delimitando temporalmente en el tiempo, ¿sí? ¿Quiénes van a ser los participantes? ¿Sí? ¿Quiénes son las personas físicas o jurídicas participantes del consorcio? Bien, delimitando qué funciones o actividades va a llevar cada una de ellas. Lo llevo a inscribir y ¿qué más? Publicar. Lo tengo que publicar en el diario oficial. Bien, esto es igual a ¿qué? Inscribir y publicar. ¿Qué sociedades se inscribía y publicaba? la La SRL. SRL, la SA SA. SRL. y SRL. Exactamente. ¿Sí? Bien. No pasó por el control de la auditoría interna a diferencia de las sociedades anónimas. Muy bien, exactamente. ¿Ah? Bien. Inscripción y publicación. El consorcio, el GIE, ¿lo inscribía? Sí, Sí. ¿Lo publicó? no, Muy bien. ¿Queda claro? ¿Sí? Bien. Administración del consorcio, artículo 504. Me dice, los consorcios serán administrados por uno o más administradores o gerentes. Si se le aplicará en lo compatible las normas generales de esta ley, o sea, el artículo 83, de cómo tienen que actuar los administradores, ¿sí? Y las especiales en sociedades colectivas sobre administración. Mirá, esto me olvidé de decirle, que en las especiales de en particular, régimen general de sociedades y en lo particular de sociedades colectivas. A diferencia del GIE, en el GIE aplicábamos del órgano de administración el régimen de sociedades anónimas, acá de sociedades colectivas. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Bien? Pero me dice, conducción jurídica del administrador, me dice que la actuación y responsabilidad de los administradores se regirán por el régimen del mandato, ¿sí? Es un mandato que va a tener el administrador, que en realidad el administrador va a tener que gestionar que todo funcione correctamente, ¿sí? Y que haya una coordinación entre cada uno de los consorciados. ¿Queda claro? ¿Sí?
El órgano de administrador de la sociedad colectiva. No entendía esa pregunta. Si me la pueden decir oral, mejor. Porque para poder verlo tuve que prender el celular. ¿Qué decía? ¿En cuál era sociedad colectiva? ¿En GIE? No, en GIE no. El grupo de interés económico se aplica al régimen, ¿sí?, de sociedades anónimas. En consorcio aplicás las disposiciones generales de administración y representación, administración y representación o colectivas. Tengan en cuenta una cosa, en las sociedades colectivas no necesariamente existe un directorio, ¿tá? ¿Sí? Puede ser que una persona física sea administrador y representante a la vez, ¿tá? Y quedó claro, ¿sí? Pero en realidad la función que va a ser este administrador y que va a representar es de un mandato y va a tener que coordinar entre los consorciados de llevar a cabo la función. Es eso, nada más, ¿sí? Después, resoluciones, esta es importante, resoluciones del consorcio. Las modificaciones del contrato y su rescisión se adoptan por unanimidad, ¿sí? Solamente esos dos casos. Después, si todas las demás resoluciones se adoptan por mayoría de votos y cada consorciado tiene un voto. ¿Queda claro? ¿Sí? Salvo que otra cosa hubiéramos estipulado. Esto es diferente al consorcio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el consorcio, las decisiones siempre se adoptan por unanimidad, salvo que otra cosa se hubiera dispuesto. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Ese no sería el GIE? Y si estoy hablando del... ¿en cuál te estás confundiendo, No, Carolina? porque creo que dijiste que en consorcio se vota por unanimidad. Creo No, que en GIE se vota por unanimidad. Mira, si tú te vas a 496, inciso segundo, que regula GIE, me dice, todas las resoluciones se adoptan por unanimidad y cada miembro tiene un voto, salvo estipulación en contrario. La estipulación en contrario, ¿dónde lo vas a establecer? en el contrato. En el contrato. Bien, Carolina. Sí, gracias. Ahora, en el consorcio, si tú mirás el artículo 507, te dice que las decisiones se adoptan por mayoría de votos, salvo dos casos que se tiene que adoptar por unanimidad. ¿Sí? Cuando queremos modificar el contrato de consorcio o la rescisión del contrato, poner fin a ese consorcio en forma anticipada. ¿Queda claro? ¿Sí? Esos son los dos únicos casos que en un consorcio las decisiones se adoptan por unanimidad. De lo contrario, en el consorcio se adoptan por mayoría. ¿Sí? En función de esto, vamos a comparar. Grupo de interés económico y consorcio. Grupo de interés económico. ¿Es persona jurídica o no? Sí, Muy Sí. bien. ¿Consorcio? no, No. No. Muy bien. Con respecto al contrato social, en el grupo de interés económico, ¿qué tengo que hacer? registrarlo y publicarlo. Muy bien. Y en el GIE, Registrarlo. inscribirlo, exactamente, pero no se publica. Vamos al tema de la responsabilidad. ¿Cómo son responsables los socios del GIE?
Subsidiario y solidario. Muy bien, Camila. Subsidiaria, o sea, primero responde el GIE como persona jurídica y después solidaria entre los socios. ¿Cómo responden los consorciados en el consorcio? Es personal. Personalmente, ¿sí? O sea que si dentro de la función que me correspondía a mí, yo no actué diligentemente y cometí errores, ustedes que son los otros consorciados, ¿responden por mí solidariamente? No. No. Muy bien. ¿Queda claro? ¿Sí? Si no está establecido la forma de administración y representación en el GIE, ¿qué aplico? Sociedad anónima. Es sociedad El anónima. régimen de sociedad anónima. Muy bien. Si yo en el consorcio, ¿qué aplico si no está establecido? Ley de sociedades comerciales, 16.060. Muy bien, la ley de sociedades comerciales y también, ¿qué más? El régimen de sociedades colectivas. El régimen de sociedades colectivas. Pero en realidad me dice que el administrador actúa como un mandato, como una especie de mandato. Bien, las decisiones en el GIE, ¿cómo se adoptan? Unanimidad. Muy bien. ¿Siempre unanimidad o puedo establecer otra cosa, Carolina? Puedo Siempre. establecer que en el contrato otro tipo de mayoría, pero de lo Claro. contrario, si no está establecido, es por unanimidad. Sí. Y en el consorcio, las decisiones, ¿cómo se adoptan? Por mayoría, a excepción de que se diga lo contrario y a excepción de modificar Modificar dos. O rescisión o rescindir. modificación del consorcio. Esos son los dos únicos casos que se adoptan por unanimidad. De lo contrario, es por mayoría. ¿Quedó claro? Es por mayoría y no se puede pactar algo distinto. Bien, Camila. Hay dos casos en que en el consorcio no se adoptan por mayoría y sí por unanimidad, que es el caso de modificación del consorcio, ¿sí? Del contrato, o rescisión del contrato. Ahí Claro, pero se digo, adoptan por mayoría, por no se unanimidad, puede perdón. pactar que siempre sea por unanimidad, a eso me refiero. No, en En ese cualquier caso caso, no, ahí va. porque la ley me dice que en eso sí o sí unanimidad, si tú te vas al artículo 507. ¿Bien? ¿Sí? Bien. ¿No? ¿No hay duda? No se preocupen, pido disculpa que profe, es la que mejor ha explicado las clases. Bueno, muchas gracias, chicos, se lo agradezco, ¿sí? Me van a tener de a mí después en concursal. Y voy a tener solucionado el tema de mi computadora. No se preocupen. Yo le voy a pasar una PPT igualmente. Pido disculpas que no pude en la primera hora por EVA la PPT, sí, se las voy a pasar por EVA, exactamente. No se me ocurrió